Ryu no es un personaje que se ha reconocido por tener combos increíbles. Estaréis acostumbrados al clásico down tilt, down tilt, down tilt épico, bola. Pero Ryu realmente tiene algunos combos que son verdaderamente absurdos. Y aunque no tenga muchos, Ryu tiene sin duda uno de los más rotos. Todo el combo que acabáis de ver ha sido true, no puedes interrumpirlo de ninguna forma. El Roy estaba pulsando hacia afuera e intentando esquivar. Simplemente cagaste. Y al igual que con Terry o Ken, este ataque, el upper, es el secreto de sus combos más rotos. Todo es gracias a que en muchos escenarios Ryu puede subir a una plataforma con el upper y actuar de inmediato con lo que quiera. Gracias a esto puedes subir a la plataforma atacando, acabar encima y seguir con un combo. A bajos porcentajes busca combos con down tilt o jab. Y si el porcentaje es más alto ya podrás hacer el combo con aéreos. Para conectar varios uppers debes caer lo antes posible al suelo después de golpearlo para tener tiempo a conectar varios más. Caer rápido tras el upper es esencial aquí, porque si no lo haces no conectará bien. Si te aprendes esto, ahora solo queda conectar todos los uppers que puedas hasta que tu rival acabe lo suficientemente arriba para que puedas acabar con un upper a Shoryuken, dándote también la oportunidad de acabar con el golpe malo del downer cancelado a Tatsumaki para un combo más bonito. La verdadera dificultad de esto es poner a tu rival en esa situación encima de la plataforma, pero hay formas de hacerlo como con el down throw. Pero generalmente la mejor opción es levantar a tu rival con un downer en el suelo para así seguir con el primer upper y después el resto del combo. Y si quieres pasar al siguiente nivel, la mejor opción para empezar estos combos es con la parte mala del Fire, ya que conecta mejor y a todos los porcentajes con el upper. Además de que si lo buscas tras un focus puedes hasta matar a 0%, aplicando todo lo dicho hasta ahora. Otra cosa que también puedes hacer es salir del borde con un upper y empezar un combo algo ilegal desde ahí mismo. Y con todo lo dicho tienes más que suficiente para aprender a hacer combos dignos de Mario, pero con Ryu. Pasando a combos diferentes, el F-tilt flojo de Ryu es esencial, sobre todo para combear con el backer. Para ello, debes aprender a hacer el backer instantáneo, técnica que es bastante compleja pero vale totalmente la pena. Para hacerla debes tener los ataques tilts en el stick secundario y tener asignado el salto en algún gatillo. El input es tal que así. Primero hacia adelante en el stick, después atrás en el stick secundario y finalmente salto en el gatillo. Debes hacerlos uno detrás de otro, y muy, pero que muy rápido. Y como siempre digo, si se te hace imposible el input, prueba a hacerlo en cámara lenta y ves subiendo la velocidad hasta hacerlo bien a tiempo real. Es bastante avanzado y hay que tomarse el tiempo para hacerse a ello. Pero a la que lo tengas podrás hacer el F-tilt a backer instantáneo, combo que está muy roto y que además a 0% puedes continuar con un combo de down tilts para mucho porcentaje. A 0% también puedes acabar con un down smash a proyectil y a un poco más de porcentaje simplemente cancelar el backer a cualquier Hadouken. Y bueno, el mejor momento para meter un combo loco es cuando metes un focus cargado. Así que, ¿cuáles son los mejores combos cuando cuelas uno? Si no tienes plataformas y tu rival está a muy bajo porcentaje, lo mejor es buscar un combo sencillo porque Ryu aquí no puede hacer ninguna locura. A no ser que tengas más de 100% y cueles un focus cargado al máximo, ya que podrás buscar un combo que mata 0% a unos cuantos personajes. Este combo es raro conseguirlo, pero consiste en el focus, después la parte mala del Fire, salto corto cayendo con un downer, up tilt, jab y Shoryuken. Si estás en un escenario con plataformas ya sabes qué combo buscar. Pero si tu escenario no es de la lista de antes, Ryu no subirá de un salto a la plataforma. Deberás hacer un doble salto rápidamente para saltar más alto y subir a la plataforma para seguir el combo. Así conseguirás que este combo tan roto funcione en todas las plataformas. Si el combo de los uppers se te hace muy difícil, tras un focus a 0% puedes colar la parte mala del Fire, saltar hacia adelante con Nair y acabar con un down smash a cualquier Hadouken. Otro combo muy útil y fácil es el doble downer si conectas un focus en la esquina. Suele funcionar muy bien a partir de 40% para arriba y sobre todo se usa para castigar a gente repetitiva levantándose con ataque en el borde. Si estás un poco más lejos del borde puedes acercarle con la parte mala del Fire, un pequeño Nair y el downer. Aunque Ryu no tenga tantos combos, los que tiene son muy limpios y muy bonitos de ver. También puedes empezar combos con el Shakunetsu, ya que si tiras uno despacio desde lejos y un poco elevado, podrás ir detrás de él y encajar algún combo doloroso. Más les vale no comérselo ya que sería demasiado daño. Mejor sería escudarlo, ¿verdad? ¿Verdad?